Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles, soy el pastor Carlos Aquino. Bienvenidos a este canal que es tu canal, buscando la relación con Dios. Como siempre vamos a estar meditando la palabra del Señor, la palabra de Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, para que podamos entender y comprender cada vez más. Estamos en la búsqueda de la buena relación con el Señor, por lo tanto debemos hacer lo que manda el Señor, meditar su palabra. Les invito a que tomen su Biblia y vamos a estar meditando la palabra del Señor, que no es un criterio mío, no es un criterio de nadie, no es un criterio de la religión o de religiones, sino es el criterio de Dios. Es un criterio espiritual, no un criterio humano, porque la palabra de Dios entienden los hijos de Dios y se entiende espiritualmente. Por lo tanto, hermanos y amigos, les invito a que tomen su Biblia. Antes vamos a hacer una oración. Vamos a pedir en nombre de Jesucristo a Dios Padre, que está sentado en su gloria. Vamos a pedirle para que nos ilumine nuestras mentes, nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, para que así podamos comprender su palabra. Amén. Vamos a levantar nuestras manos derechas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor en nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, mi Padre, Dios amado, Dios de misericordia, Creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra y de todo. En el nombre de Cristo, elevamos nuestras oraciones hasta tu presencia, hasta tu trono, Señor, de poder, de gloria, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que recibas nuestras oraciones. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo venga, Señor, a limpiar nuestros oídos, nuestras mentes, nuestra vista, para que podamos así ver, entender tu palabra. Y por sobre todas las cosas, venga a limpiar nuestros corazones. Venga a ser de este corazón de piedra, de mármol, Señor, un corazón sensible para que pueda entender y comprender tu palabra, Señor, que tú estarás hablando en esta noche. Y para que todos podamos así, Señor, movernos conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu agrado, que está registrada en la Biblia, para tu honra, para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Dios Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo. Venga, Señor, a bendecir esta nación paraguaya. Bendice todas las naciones de la faz de la tierra. Bendice en especial y por sobre todas las cosas a tu pueblo santo que es tu iglesia y a tu pueblo de Israel, tu pueblo amado y querido que será restaurado cuando, Señor, sea oportuno conforme a tu voluntad y tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos y amigos y amigas, el tema que hoy quiero meditar con todos ustedes, acompañado de la Sagrada Biblia, el tema es: ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Con este tema estaremos analizando y estaremos meditando y viendo cuál es el sentido del ser humano, de la humanidad. Vamos a estar viendo cuál es el sentido de nuestras vidas. ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Y cuál es la función nuestra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que todo el tiempo tenemos que estar haciendo la misma cosa día tras día? No, tenemos que hacer y estar a servicio del Señor. Tenemos que estar al servicio del Evangelio. Pero esas son cosas que no estábamos conociendo, no estábamos sabiendo. Y ahora es la oportunidad. Y el Espíritu Santo estará hablando con nosotros para que podamos entender y comprender y así poner en práctica lo que el Señor quiere, a la par de todas las cosas que tenemos que hacer en el mundo, en nuestras vidas, nuestras responsabilidades, compromisos, nuestros deberes, tenemos que seguir haciendo, pero paralelamente y con mucha fuerza tenemos que estar haciendo también las cosas del cielo, las cosas de arriba, y no lo estamos haciendo porque no estamos entendiendo o comprendiendo.
Es por eso que hoy en tu canal, Buscando la Relación con Dios, estaremos meditando esta palabra importante, este tema importante, porque tenemos que predicar la palabra de Dios. Capítulo 14, versículo 9. Acompáñenme. Vamos a estar lecturando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos y amigos, aquí encontramos, por un lado, que el Señor Jesucristo lleva consigo a Dios Padre. ¿Y quién es lo que le acompaña en forma directa? Es el Espíritu Santo, que es directamente el Dios Padre. Por otro lado, dice que las palabras que el Señor Jesús habla, Él no habla de por sí o por su propia cuenta, sino la palabra que Él habla son palabras de Dios Padre, y Dios Padre que está dentro de Él, y Él habla las palabras de Dios Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, hermanos, las palabras que el Señor Jesús nos habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son palabras directamente de Dios Padre, que a través del Espíritu Santo nosotros entendemos, comprendemos e interpretamos, pero que realmente son palabras de Dios Padre. La palabra es el Señor Jesús, pero quien habla es directamente Dios Padre. Por eso que es importante entender de que Jesucristo no habla, reitero, por sí solo o por Él mismo o su criterio o lo que Él piensa o lo que Él cree, o sino que habla las palabras de Dios Padre. Por eso que es importante que nosotros tengamos que entender, comprender que las palabras que están registradas en la Biblia debe ser acatada y debe ser cumplida. Todas las ordenanzas, todos los mandamientos que están establecidos acá. Uno no puede estar leyendo la palabra de Dios, que es del Dios Padre directo a través de Jesús, con la interpretación del Espíritu Santo, y luego de leer toda un capítulo, versículo, decimos nosotros interpretamos así en nuestra religión. No se puede estar interpretando desde el punto de vista humano. La interpretación es espiritual y debe acatarse y debe ejecutarse y debe practicarse exactamente conforme a la palabra. Si la palabra me dice que yo tengo que bautizarme cuando sea mayor, porque siendo mayor o siendo adulto o teniendo conciencia, yo puedo arrepentirme de mis maldades, de mis iniquidades, de mis pecados, porque siendo yo una criatura de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, 2 años, etc., yo no puedo ser consciente y arrepentirme de mis pecados. Bautismo implica de que es un arrepentimiento de todas las cosas equivocadas, erradas que venía haciendo. Entonces yo no estoy cumpliendo con la palabra de Dios, estoy cumpliendo con lo que dice mi costumbre, mi tradición, o lo que dice mi criterio personal, o lo que dice mi religión. Eso es un error y eso no es acatar la palabra del Señor. Por lo tanto, por eso es importante entender que el Señor diga acá y nosotros tengamos que ver que las palabras que Él habla, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todo lo que Él está registrado en la Sagrada Biblia son palabras de Dios Padre. Amén. Hermanos,
Vamos a leer entonces la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Tomen su Biblia, acompáñenme. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? El punto es, ¿por qué tenemos que predicar su palabra? Gloria a Dios. Hermanos y amigos y amigas, abran conmigo, abran su Biblia. En el profeta Isaías capítulo 61, vamos a lecturar del versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Santo es tu bendito nombre. Abran su Biblia. En el capítulo 61, versículo 1 al 3 de Isaías, del profeta Isaías. Estamos en el Antiguo Testamento. Y voy a lecturar la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y así dice la palabra. En el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Aquí dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Señor Jesús está leyendo esta palabra y Él menciona que el Espíritu de Jehová, el Señor, que Dios Padre es el Señor de señores, viene a estar sobre Él y que lo ungió y le envió al Señor Jesucristo para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y las buenas nuevas es el Evangelio, es la noticia, es la palabra de Dios. A vendar, sigue diciendo, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos y amigos, aquí dice a vendar a los quebrantados de corazón, Las personas que no están en Cristo Jesús, que están apartados del Señor, las personas que no se agarraron del Señor, viven con un corazón quebrantado, pueden ser millonarios, pueden ser de nivel social medio o pueden ser de nivel social humilde, pero si no estamos con el Señor, viene a ser la misma cosa, porque no es la riqueza, no es el dinero, no es el patrimonio, sino para no estar con un corazón quebrantado, no basta con hacer la mayoría de las cosas en forma correcta, sino debemos estar con el Señor. El Señor es quien nos liberta, nos libera de ese corazón quebrantado. Y entonces dice que vino a publicar libertad a los cautivos. ¿Y cómo se entiende eso? La libertad a los cautivos. Las personas que están en pecados, están en cautiverio, están en posesión en las manos de Satanás, diablo, que el Señor reprenda. Y Él viene el Señor Jesús viene a predicar su palabra y viene a decir que viene a libertar a todos los que están bajo los yugos de Satanás, diablo, para que así pasen de ese yugo de Satanás, pasen a las manos o bajo las alas, bajo la sombra, bajo el poder, bajo el amor del Señor Jesús. Así es que viene el Señor diciendo que viene a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. El Señor Jesús viene también a decirnos a todos los que creen y confían en Él, que viene a libertar de la cárcel. ¿Por qué? Porque las tinieblas, Satanás, diablos, los demonios tienen aprisionados a todos los pecadores, a los que no siguen a Cristo, a los que no creen en el Señor Jesús, hasta que se pongan a predisposición, se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor y dejen sus iniquidades a partir de ese momento y de escuchar la palabra del Señor. Entonces Él nos liberta, Él nos libera de la cárcel, de las prisiones espirituales. Es por eso que muchas veces
Mucha gente tiene problemas y dice, me voy a Nueva York, me voy a Europa, me voy a España para liberarme de estos problemas que estoy teniendo. Pero llega allá y no consigue liberarse, sigue teniendo ese mismo problema o caso contrario más problemas, pero sigue teniendo. Entonces, solamente el Señor puede libertar. Uno puede ir bajo las aguas, puede ir allá en el cielo, en aviones, puede estar pasando de un país a otro. No habrá una solución, no habrá una libertad de esa cárcel espiritual, porque debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, hermanos, y esos son nuestros enemigos verdaderos, verdad que en el nombre de Cristo tenemos la victoria. Amén. Y sigue diciendo el versículo 2, ¿por qué viene? ¿Por qué viene el Señor a predicar todas estas cosas para que entendamos? Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los enlutados. Hermanos y amigos, aquí en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, es el tiempo o la dispensación de la gracia, que es la última dispensación en el cual estamos, porque ya pronto viene el Señor y las cosas serán terribles, serán tragedias para los que quedan aquí en la tierra y para los que van con el Señor. Estaremos con Él todo el tiempo, allí con Él en su gloria. Hermanos, necesitamos entender que estamos en el tiempo de la gracia, es el último periodo de vida en la tierra. Amén. Y luego dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Esta es una de las cosas que muchos que están en religiones no quieren entender, no quieren aceptar. Entonces la costumbre y la tradición y sus religiones les dicen de que Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es amoroso y lógicamente es, pero tampoco al pecador tiene por inocente, a los que cometen pecados contra Él, a los que traicionan lo que le traicionan a Él, a los que tienen por poco su palabra, que tienen por poco nombre de Jesús, a los que tienen por poco la sangre de Jesús, no lo tiene por inocente. Es por eso que llegará el día de su ira y llegará el día trágico, dramático, que no se podrá aguantar en la tierra. Es por eso que necesitamos estar a cuenta con el Señor y irnos en el arrebatamiento. Él estará a nuestro encuentro, Él vendrá hasta las nubes, en forma personal nos atenderá a todos nosotros. Es solo tenemos que volvernos al Señor, dejar nuestros pecados, nuestras iniquidades y volvernos a Él, venir con todo arrepentimiento y acercarnos al Señor y hacernos hijos de Él y formar parte de su pueblo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Y en el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Oh, gloria a Dios, poderosa la palabra de Dios. Y dice así, a proclamar entonces un año de buena voluntad y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Oh, gloria. Versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Las personas que predican su palabra, las personas que se interesan en predicar, además de la corona de gozo que estarán recibiendo, también dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, porque la gloria del Señor está en nosotros y somos embajadores
de su justicia, de su palabra, de su evangelio. Y la justicia está en nosotros cuando creemos en el Señor y le servimos al Señor, predicando la palabra del Señor. No es nuestra palabra, no es palabra ni criterio de una religión. Hermanos y amigos, es por eso que en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 61, del versículo 1 al 3, entonces vemos que el Señor ha venido a predicar su palabra. Si realmente le amamos, si realmente le queremos, si realmente respetamos su mandamiento, si realmente acatamos sus ordenanzas, entonces tenemos que cumplir. Y lógicamente tenemos que estar haciendo lo que el Señor ha hecho. El Señor ha venido a predicar la palabra de Dios Padre y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que predicar la palabra que el Señor ha venido a dejarnos para que podamos transmitir, para que podamos extender, ampliar, porque son palabras del Señor. Entonces, con esto, hermanos y amigos, vemos que el Señor vino a predicar, vino a traer las buenas nuevas para libertar, para sacar a los presos, para los enlutados, decirles que hay una vida eterna después de esta vida aquí en la tierra. Acompáñenme, hermanos y amigos. Vamos a seguir meditando la palabra. Abran conmigo en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 16. Estaremos viendo y sabiendo por qué tenemos que predicar su palabra. Porque son palabras de Dios Padre. Y la Biblia es el Señor Jesús, es la palabra. Y en el 61 nos dice que ese evangelio que el Señor vino a predicar y nos dejó, que nosotros estamos ahora predicando, liberta, libera, sana, cura, provee, da todo, porque es poder de Dios. La palabra nutre, la palabra alimenta, pero tenemos que tener en cuenta que alimenta y nutre el espíritu, no el cuerpo. El cuerpo tiene su alimento y su nutrición terrenal, pero necesitamos también nutrir, necesitamos alimentar solamente con la palabra de Dios el espíritu que tenemos, el alma que tenemos. No existe manera de alimentar eso con cuestiones terrenales. Y dice la palabra del Señor, siguiendo entonces la meditación, ¿por qué tenemos que predicar la palabra? Aquí el Señor está hablando en el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 16, y dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En este versículo, hermanos y amigas y amigos, acá dice que ha puesto por atalaya de la casa de Israel. Atalaya son los predicadores. Atalaya son los que hablan de la palabra de Dios. Atalaya son los que meditan la palabra. Son los que van guiando, son los que van nutriendo a los demás con la palabra del Señor. Y dice que le dice al profeta que quiere que oiga su palabra y que con esas palabras que Dios le va a dar o que le dio, va a amonestarles de parte del Señor. Y sigue diciendo en el versículo 18, cuando yo dijere al impío, el impío son las personas que no conocen la palabra de Dios, o que si conocen no ponen en práctica, entonces actúan como impíos, ignorantes de las palabras de Dios. Y dice así, de cierto morirás. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Oh, gloria a Dios. Aquí Dios Padre nos enseña y nos dice y nos ordena y nos manda que tenemos que amonestar a las personas que no conocen la palabra de Dios y decirles que está equivocado,
que está en un estado de pecado y que tiene que salir, se tiene que arrepentir, tiene que dejar sus iniquidades. Porque si Dios le dice, por cierto o de cierto morirás, y tú no la amonestares, dice. Es decir, si yo conozco a una persona, un amigo, un pariente, y sé que está mal, sé que se está desviando, y yo no le advierto, yo no le amonesto, no le exhorto, va a morir, porque Dios dice que morirá. Y la sangre, ¿verdad?, de la persona que murió va a reclamarme a mí. Pero su sangre demandaré de tu mano, dice la palabra del Señor. Amén. Después en el versículo 19, pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oh, gloria a Dios. Si nosotros cumplimos con la palabra del Señor de amonestarle, de exhortarle al amigo, al pariente, al vecino, para que salga de su malo camino, y la persona esta muriera, entonces yo me libraré, tú te librarás de la sangre derramada de esa persona. Amén. El versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hicieres maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos al que también debemos exhortar, debemos de pedir al justo. ¿Quiénes son los justos? Las personas que conocen la palabra de Dios. Pero llega un momento que el enemigo lo jode, lo engaña y lo lleva, lo desvía. Entonces tenemos que exhortarle, tenemos que amonestarle, tenemos que decirle que se vuelva al Señor, que conoce su palabra, la palabra de Dios, y debe adecuarse a su palabra. Pero si esta persona muriere y yo no le exhortare, su sangre que es derramada será demandado por el Señor contra mi persona. Y dice el 21, pero si al justo, amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros cumplimos con el mandamiento del Señor, que le advertimos, le exhortamos, le amonestamos a las personas, cualquiera sean, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, nosotros necesitamos amonestarle a todos, aunque conozcan la palabra, si se desvían. Entonces, si la persona muere, si Dios les pone un tropiezo y la persona muere, morirá en su pecado, pero nosotros estaremos librados de la sangre que será derramada por esta persona. Amén. Es por eso que el Señor Jesús nos pide que nosotros estemos atentos. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que predicar, porque la palabra de Dios es la provisión, es la sanación, es la cura. Todo tipo de enfermedades tiene sanidad divina, tiene todo tipo de solución, cualquiera sean los problemas que uno esté, relación familiar, financiero, cualquiera sea. Si estamos en un estado es porque no estamos logrando hacer lo que el Señor nos manda y necesitamos entender y comprender eso. Vamos a lecturar. Seguimos meditando, hermanos y hermanas. En el libro de Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Acompáñenme, tomen su Biblia. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Así dice la palabra del Señor. Vamos a ir sabiendo, vamos a ir entendiendo por qué tenemos que predicar la palabra del Señor. Y dice así en el capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Reitero, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, aquí vemos
que el Señor nos pide que nosotros tengamos que proveer a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros parientes en primer lugar. ¿Y qué es lo que vamos a proveer? Además de las provisiones terrenales, ya sea una ayuda financiera, ya sea dinero, ya sea un apoyo moral, ya sea una enseñanza terrenal de la ciencia, la profesión, de oficio, de lo que sea. Eso está bien, tenemos que seguir haciendo. Pero acá el Señor lo que nos pide que nosotros tengamos que proveerle es la palabra de Dios. Es la palabra que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque una de las cosas y una de las preguntas que Dios Padre, el Señor Jesús estará haciendo allá en el cielo cuando tengamos que estar, es ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Y muchos dirán, ¿o qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos a favor de nuestros hijos? Y muchos dirán, he hecho todo lo que he podido en la tierra. Me he levantado de las 3, las 4, las 5 de la madrugada. He trabajado en forma incansable y lo que he tenido como ingreso he invertido en ellos para que se eduquen, para que se vistan bien, para que tengan las comodidades, etc. Y muchos dirán ese tipo de cosas, pero el Señor preguntará, está bien eso, pero con relación a mi palabra, ¿qué le enseñaste a tu hija, a tu nieto, a tu sobrino, a todos? Entonces, el Señor lo que nos pide es que nosotros tengamos que proveer para los nuestros, que son nuestras familias, que son nuestros parientes y todos los que estén relacionados con nosotros, que sean también, además de eso, y seguimos extendiendo a los demás. Entonces la palabra dice que tenemos que proveer para los nuestros. Y si no hacemos eso, es como negar la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es Jesús. Y si es que nosotros entonces no hacemos eso, entonces no creemos en el Señor Jesús y le estamos negando a Él. Y es más, somos peores que un incrédulo. Incrédulos son las personas que no creen en la palabra, que no creen en el Señor Jesús, que no creen en el Padre, en el Hijo, Señor Jesucristo, y tampoco en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no volvemos de esa manera. Es por eso, hermanos y amigos y amigas, la palabra del Señor nos manda que tengamos que predicar su palabra y tenemos que proveer a los nuestros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos y amigos, vamos a estar lecturando también ahora la palabra en el el libro de Timoteo, capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a estar lecturando. Acompáñenme. Y dice así la palabra. En el capítulo 4, versículo 1, primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Te enterezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Oh hermanos, aquí la palabra del Señor nos exhorta en forma directa que prediquemos la palabra en todo tiempo, que se inste en todo tiempo y fuera de tiempo, que se redarguye, se reprenda y se exhorte con toda paciencia y toda doctrina. Aquí la palabra es contundente, hermanos y hermanas y amigos. Es por eso que muchas veces encontramos que los que están con Cristo, los que son de Cristo, los que viven por Cristo, los que sirven a Cristo, hablan del Evangelio y la gente no entiende y cree y no entiende por qué la gente quiere predicar su palabra. Es por esta razón, porque el Señor nos pide, el Señor nos manda, el Señor es amoroso, maravilloso, el Señor es indescriptible, el Señor Jesús es poderoso, el Señor nos pide y tenemos que cumplir su palabra, hermanos y amigos.
porque va a llegar un momento en que la gente ya no querrá escuchar la palabra y preferirá escuchar fábulas. Y eso es por eso el Señor que nos pide que nosotros tengamos que hoy estar predicando su palabra, para que todos los que estén escuchando, para los que estén viendo, aquellos que no conocen este momento a través de este canal, buscando la relación con Dios, tú puedas entender y comprender. Y para aquellos que conozcan, ya este viene a ser un recordatorio, porque ya conoce la palabra, pero debe ser exhortado como todos. Es así que quiere la palabra el Señor Jesús. Y vemos ahora en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. La palabra del Señor dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Aquí dice la palabra que si vamos a hablar, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. No conforme a mi criterio, a mi religión, a mi costumbre, a mi tradición. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, es decir, si está hablando de la palabra, ¿verdad? Ministre, hable conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Si yo hablo, si tú hablas, conforme está registrado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, así será glorificado Jesucristo, porque estamos cumpliendo su palabra, y cumplimos su palabra, la palabra del Señor Jesús, porque le amamos, porque le queremos y porque guardamos su mandamiento, para que sea extendido, ampliado la palabra de Dios Padre, y así recuperar del poder de Satanás diablo, que pase al poder del Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, una vez más la palabra dice que la gloria y el imperio de los siglos por los siglos no son los imperios terrenales. Estos imperios que han estado en la tierra, imperio de Egipto, imperio de Asiria, imperio de los fenicios, imperio babilónico, imperio romano, o medo-persa, y de los romanos, y todos estos imperios, y que el imperio babilónico que se constituirá oportunamente ya de aquí a poco tiempo, también perecerán, también terminarán. El único imperio eterno, infinito, es la del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Seguimos leyendo la palabra del Señor en el capítulo, siempre en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a lecturar. En el Nuevo Testamento, capítulo 5, del versículo 1 al 4 de Primera de Pedro. La palabra del Señor dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, gloria a Dios. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor nos manda que apacentemos las ovejas, que apacentemos la grey que viene a ser la oveja, y que apacentemos conforme a la palabra del Señor, que estemos hablando constantemente y todo tiempo conforme al poder y la palabra de Dios, del Señor, que no hagamos conforme a nuestros criterios, a nuestro entendimiento, ¿verdad? No como
utilizando ni abusando ni deshonestamente de todos los discípulos, de las ovejas, de todos los que forman parte de una iglesia. Amén. Debemos ser honestos, conforme a sus palabras debemos estar cuidando a todos los seguidores de la palabra del Señor. Y cuando venga el Señor, estaremos así recibiendo también nuestra corona incorruptible, nuestra corona de gloria, nuestra corona de gozo y varias coronas más que el Señor tiene previsto para nosotros. Amén. Es por eso que tenemos que entender y saber que la misión nuestra en la tierra no es solamente cumplir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, nuestras competencias, nuestros trabajos, porque eso tenemos que hacer y eso está bien, pero tenemos que trabajar por las cosas que no perecen, que son las cosas de arriba. Y las cosas de arriba son la palabra de Dios. No podemos dejar a un lado. No podemos decir soy joven y cuando tenga más edad me adentraré a la palabra. No, yo ya soy muy viejo y no quiero adentrarme más en la palabra. No, porque el tiempo en la tierra es el tiempo terrenal, es un tiempo exporáneo, es un tiempo corto, pero la palabra de Dios, el Señor, la vida es eterno, el amor de Dios es infinito, la palabra está en la eternidad, el Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y estaremos allí adorando al Señor todo el tiempo, glorificándole, alabándole en la infinidad, donde no existe tiempo. El tiempo es solo para la tierra, el tiempo en los cielos, a partir del tercer cielo no existe tiempo, es infinito y necesitamos estar allí. El Señor nos creó para que nosotros seamos su hijo y su familia en la eternidad, y es por eso que necesitamos hacer lo nuestro, cumplir lo nuestro, nutrir, alimentar a los parientes, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos con la palabra de Dios. ¿A quién? No al cuerpo que tienen, al alma al alma que tienen, al espíritu que tienen, tenemos que alimentarles. Amén, hermanos, amén, amigos y hermanos. Acompáñenme en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, donde registra los hechos que serán dados, que serán acontecidos. Y quiero leer con ustedes, lecturar con ustedes en el capítulo 22. Abran conmigo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Aquí la palabra del Señor dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Reitero, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, amigos y amigas, vamos a entender y comprender que la obra que el Señor está queriendo que nosotros hagamos conforme a su palabra y mandamiento debe ser, no la obra nuestra. Una obra humana es donar materiales, ropas, dinero, hacer todos esos gestos muy importantes. Trabajar siendo solidario, aportando aquí, aportando allá. Trabajar en una obra, hasta construir un templo, una iglesia. Todo es importante, pero la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos es creer en el Señor Jesús, es creer en la persona a quien Dios Padre envió a la tierra para que predique su palabra. Esa es la obra verdadera. Esa es la voluntad de Dios Padre, que creamos en el Señor Jesús, en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en Jesús el Mesías. Esa es la obra. Es por eso que dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Hermanos y amigos, tenemos que entender que las obras terrenales es importante hacer,
Claro que no podemos descartar y decir, no, las obras, pero la obra es espiritual, una obra sin fe, una obra es Jesús, la fe es Jesús, son la misma esencia. Y muchas veces nos confunden en nuestras religiones que la obra es sencillamente ser solidario, trabajar en una obra, etc. No, la obra es creer en el Señor Jesús. Hermanos y amigos, hasta aquí la palabra del Señor. Es por eso que el Señor nos enseña en su palabra, en su evangelio, nos enseña cuál es la obra y qué tenemos o por qué tenemos que predicar. Y estos son muchas de las referencias que el Señor nos habla. ¿Por qué tenemos que predicar? Claro que existen muchas otras referencias, pero hoy estuvimos meditando esto. Hermanos y amigos, esperemos que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y espero que hayas abierto tu corazón para que las palabras que el Señor hoy habló contigo hayan entrado en tu corazón y a partir de este momento tú entiendas que tenemos que predicar la palabra, es lo más importante. Tenemos que hablar de la palabra, tenemos que alimentar y nutrir a nuestros más allegados. Amén. Hermanos, los que están acompañándome, hoy tienen la oportunidad de ser un hijo de Dios. Es solo hacer esta oración y este compromiso que harán con el Señor, no conmigo, ni con un ministerio, ni con una iglesia. Harán con el propio Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos derechas y vamos a hacer esta oración de compromiso. Repitan conmigo y con convicción. Amén. Mi Dios, mi Padre, Dios amado, Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. En nombre de Cristo te pedimos, Señor, recibe nuestras oraciones en este momento. En nombre de Jesús, Papá Dios, te digo que he entendido tu palabra, he comprendido tu palabra que has hablado hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo por tu siervo. Gracias por las palabras. Y en este acto confieso, en este acto ante los seres humanos y ante los ángeles, confieso que el Señor Jesús, que Jesús el Mesías, que Jesucristo es mi Señor en forma exclusiva. Jesucristo es mi Señor en forma exclusiva. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre Dios. En Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, prepárame, capacítame, enséñame. Señor Jesús, lávame de todos mis pecados, las manchas de mi vestidura. Lávame de cuerpo, alma y espíritu. Lávame de toda contaminación. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermanos y amigos, así terminamos entonces nuestra meditación. Estaremos con más para la próxima. Acompáñenos siempre y vamos pasando este video para que la gente conozca, entienda, porque así el Señor se va ampliando, extendiendo su palabra, llegando a cada vez más personas que quieran entender y comprender, porque estamos en los últimos tiempos, en los tiempos finales, y debemos de escapar por nuestras vidas, debemos correr, debemos estar a la ligera detrás del Señor, agarrarnos del Señor, porque el tiempo se acaba y el arrebatamiento llegará muy pronto y la tragedia será aquí en la tierra. Hermanos y amigos, por esto me despido. Bendiciones para todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.